Hola, en este nuevo video estaremos hablando sobre el trastorno de la comunicación y auditivo. En primer lugar, ¿qué es la diversidad auditiva? La diversidad funcional auditiva es la que reconoce que cada persona puede tener diferentes niveles y tipos de dificultades auditivas y busca ayudar el entorno para apoyar a mejorar quienes tienen problemas con la audición. Esto puede incluir el uso de audífonos, implantes cocleares o métodos de comunicación como el lenguaje de señas. En la anatomía del ojo, podemos encontrar el oído externo, que es la parte que puedes ver y sirve para captar los sonidos. Este incluye el pabellón auricular, que es la parte visible, y el conducto auditivo, que es el túnel que lleva el sonido al oído medio. El oído medio, que está detrás del tímpano y ayuda a amplificar el sonido. Este incluye el tímpano, una membrana que vibra con el sonido, y los huesos del oído, que son tres, que es el martillo, el yunque, el estibrio, que transmite y amplifican las vibraciones del tímpano. También tenemos el oído interno, que contiene la cóclea, que convierte la vibración en señales eléctricas que el cerebro puede entender, y el nervio auditivo, que envía esas señales al cerebro. Hablando sobre la sordoceguera, que es una condición donde una persona tiene problemas graves tanto con la vista como con el oído, lo que hace difícil comunicarse e entender su entorno. Las personas sordociegas pueden tener una visión y audición muy reducida, lo que les complica el hablar y escuchar como la mayoría. Y también tenemos las cualidades del sonido. Las cualidades del sonido más importantes son la frecuencia y la intensidad. La frecuencia que determina el entorno del sonido, es decir, si es agudo o grave. Un sonido con alta frecuencia, como el pitido de un silbato, es agudo, y un sonido con baja frecuencia, como el retumbar de un tambor, es grave. Y la intensidad, que es la fuerza o volumen del sonido, es decir, cuán fuerte o suave lo percibimos. Este se mide en decibelios y la intensidad determinada que tan fuerte suena el sonido. Clasificación y tipo de sordera. Estas se clasifican según el grado de pérdida. Está la sordera, que es la pérdida total o parcial de la capacidad para escuchar sonidos; la hipoacusia, que es la disminución a la capacidad auditiva que dificulta la percepción de los sonidos; y la apofosis, que es la pérdida completa de la audición en uno o ambos oídos. Según el momento de aparición está la congénita, que es pérdida de la audición presente al nacer o que se desarrolla poco después del nacimiento. Está la adquirida, que se desarrolla en cualquier momento después del nacimiento, exposición prolongada a ruidos fuertes, entre otros. Las adquiridas pueden ser prelocutiva, que es la pérdida de la audición que ocurre antes de que el niño haya desarrollado el lenguaje hablado. Luego está la perilocutiva, que es la pérdida de la audición que ocurre durante el periodo crítico del desarrollo del lenguaje, y la postlocutiva, que ocurre después de que el niño ha desarrollado el lenguaje del habla. Según la zona afectada están la hipoacusia de transmisión, conducción u obstrucción, la hipoacusia neurosensorial o de percepción, y está la sordera mixta, que se combina tanto en problemas de conducción como neurosensoriales. En la aplicación práctica y evaluación, básicamente se involucra a profesionales del centro educativo y a otros especialistas relevantes. A través de esto, entonces podremos conocer el tipo de sordera, el grado de pérdida auditiva, las ayudas técnicas que precisa, su uso, etc. Para evaluar a un alumno es esencial obtener información sobre su historial personal y médica, como intervenciones quirúrgicas, implantes cocleares y tipo de sordera. Además, también se debe considerar su contexto familiar, social y educativo. Ahora vamos a conocer un poco de los trastornos de la comunicación. ¿Qué son? Los trastornos de la comunicación son un grupo de condiciones que afectan las habilidades de una persona para entender o utilizar el lenguaje hablado, escrito o ambos. Estos trastornos pueden manifestarse en diferentes formas y grado de severidad. También pueden afectar a personas de todas las edades. Cabe destacar que los trastornos de la comunicación pertenecen a los trastornos del desarrollo. Vamos a ver cuáles son las causas de estos trastornos de la comunicación. Dentro de esta causa tenemos dos factores principales, los factores biológicos y los factores ambientales. Dentro de los biológicos tenemos como daño cerebral, condiciones genéticas, trastorno del neurodesarrollo, problema de audición, trastornos en el desarrollo del lenguaje. Y dentro de los factores ambientales tenemos la falta de estimulación lingüística en la infancia, el traumatismo emocionales, condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad. Características de los trastornos de la comunicación. Estos pueden variar ampliamente, pero a menudo incluyen dificultad para comprender el lenguaje, problema para seguir instrucciones, dificultad para mantener una conversación y para entender el lenguaje figurado o el humor.
También pueden tener dificultades para expresar ideas, como un vocabulario limitado, dificultad para seguir instrucciones o oraciones complejas y problemas con la pronunciación o la fluidez del habla. También pueden tener dificultades con la lectura, problemas para decodificar palabras, dificultad para comprender textos y problemas con la expresión escrita. Para concluir, estaremos hablando sobre la clasificación y manifestaciones de los trastornos de la comunicación, recordando que esos son problemas que afectan la capacidad de una persona para recibir, enviar, procesar y comprender conceptos o símbolos del lenguaje verbal y no verbal. Estos, a su vez, se dividen en trastornos del lenguaje, que se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, hablado, escrito, signado u otras. Ese se subdivide en trastorno del lenguaje expresivo, trastorno del lenguaje receptivo y trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Por otro lado, tenemos los trastornos del habla, que es la afección en la cual la persona tiene problemas para crear, formar o fluir con los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. Este se subdivide en trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, tartamudez y trastorno de la articulación. Luego tenemos trastorno de la comunicación social pragmática, que implica dificultades en el uso social del lenguaje y la comunicación, con problemas para adaptar el lenguaje a diferentes contextos, dificultades para seguir las normas de la conversación, como turnos al hablar, y problemas para entender implícitos o metáforas. Finalmente tenemos trastorno de la voz. Aunque el DSM-5 no tiene una categoría específica para estos, como con los mencionados anteriormente, se pueden incluir los problemas como disfonía, alteraciones en la calidad, tono, volumen y duración de la voz y pueden ser diagnosticados en el contexto de otros trastornos médicos o condiciones. Finalmente, las manifestaciones son dificultades en la producción del habla, problemas de la comprensión, problemas de la fluidez, dificultades en el uso social del lenguaje, problemas de voz y dificultades en la articulación. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo video. Bye.